Hola hermanos, hermanas, amigos, amigas, gracias por sintonizarnos, por estar en contacto con nosotros a través ahora de este medio y de esta iniciativa Hojas al Viento. En esta ocasión quiero invitarles a que consideremos un detalle como otras veces que nos haga pensar, reflexionar, considerar con seriedad, pero también con disposición para, si es necesario, hacer algún ajuste o corrección. Al respecto a qué. ¿Por qué creemos como creemos? Más allá del asunto de la salvación, y que también allí incluso hay criterios muy particulares en diferentes corrientes dogmáticas, teológicas, doctrinales, institucionales dentro del ambiente cristiano, de el cómo se obtiene la salvación y en qué momento se confirma esta, hay criterios distintos. No vamos a entrar ahorita en eso. Vamos a considerar que desde nuestra experiencia personal hemos vivido la salvación, vivimos la salvación, sentimos, experimentamos, tenemos una relación muy cercana con Dios a través del momento preciso en el que por la gracia de Dios fuimos alcanzados por la palabra y esta impactó nuestro corazón. Obedecimos en la medida en la que nos indicaron que debería ser obedecida la palabra y luego vivimos la experiencia de la salvación. Eso quizás en algún momento más o en otro tiempo habremos de analizar. Pero después de ser salvo, después de vivir esa experiencia primera en el impacto del Evangelio con nuestra vida y disfrutar del favor de la salvación, ¿por qué creemos las demás cosas que vamos asumiendo como verdades? Hace ya tiempo, un hombre del Señor, un siervo de Dios que ya descansa en el Señor, preguntó a la gente que le escuchó, de su denominación, de su iglesia, dijo, somos lo que somos. Él era de doctrina apostólica, de la iglesia apostólica de la fe de Cristo Jesús. Y él preguntó, ¿somos apostólicos porque creemos? ¿O creemos porque somos apostólicos? Una pregunta interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque dependiendo de la respuesta es que en verdad podría tomarse con consideración seria qué es lo que creemos y por qué creemos. Pero esta pregunta podría aplicarse prácticamente a cualquiera que profesa una cierta manera de interpretar el texto bíblico, la historia bíblica, los pormenores doctrinales de cada congregación o de cada iglesia. ¿Creemos porque somos ya o llegamos a ser después de haber creído? También nos corresponde a nosotros dar respuesta a esto. ¿Por qué defendemos y mantenemos, o más bien a la inversa, mantenemos y defendemos cierto tipo de doctrina, cualquiera que sea? Y no voy a mencionarlas para no suponer que estamos tratando de poner en evidencia una u otra. ¿Por qué? ¿Por qué en la forma de creer, en la forma de defender lo que creemos, manifestamos en verdad nuestras convicciones sin llegar a entrar en conflicto con otras? Aceptamos que probablemente hay una cierta verdad o una determinada verdad no completamente entendida y que otra persona, incluso otro creyente, otro hermano, otra hermana, otro ministro, pueda tener cierta luz sobre aquello que yo todavía no he alcanzado a plenitud. El problema de la dogmática, el problema de la doctrina, del adoctrinamiento incluso, es que suponemos que de lo que debemos creer ya lo creemos todo y ya lo sabemos todo. La forma de creer que tenemos es el resultado de un escrutinio cuidadoso y una conclusión después de un análisis de conceptos, de criterios, de entenderlos bien, de atesorarlos,
de ubicarlos en nuestra mente y en la historia, en el texto bíblico. Y después de todo eso, llegamos a conclusiones en las cuales basamos nuestra fe. O a la inversa, creemos como nos enseñaron. Me parece que lo primero es lo que realmente sucede. Cuando llegamos al primer momento de nuestro encuentro con las cosas de Dios en alguna congregación, alguna iglesia, difícilmente los que venimos de un mundo lleno de pecado y de confrontados con todas nuestras fallas, errores y vida ajena a Dios, y hemos sido alcanzados de alguna manera por la palabra, por el evangelio predicado, y llegamos a cierto punto en el que somos invitados a una iglesia o estamos en un evento, encontramos una oportunidad para oír, sentir, creer y obedecer, como decía hace un rato, en la medida en la que se nos indica que debemos de obedecer. Y a partir de ahí empezamos a ser instruidos, enseñados en lo que deberíamos entender, conocer, defender, proclamar como verdad. En realidad me parece que eso es lo que sucede. Somos lo que somos, en lo que creemos, porque alguien nos instruyó. Creemos como nos enseñaron. Somos herederos de contenidos, de formas y de argumentos que otros a su vez heredaron. Los que nos enseñan o los que nos enseñaron fueron enseñados. Así debe ser. En principio así debe ser la situación. Es decir, el discipular en la iglesia se entiende como transferir el conocimiento fundamental a quienes no saben nada o están en un proceso de catecumenado. Tienen que ser instruidos, tenemos que ser instruidos para saber lo que debemos de creer y recibir como verdades. Somos instruidos para que podamos conformarnos, es decir, tomar la forma de aquello que se nos está instruyendo para con ello tener una forma de vida, una forma de entender, una forma de explicar, una forma de transferir incluso a su vez la enseñanza en lo personal, en lo familiar, incluso en lo eclesial y en la vida comunitaria. Estas formas de vivir la nueva vida, que se transmiten al que está siendo instruido, es mediante criterios establecidos y aprobados casi siempre por una corriente doctrinal a la que pertenezca la iglesia o la comunidad a donde fuimos guiados o tuvimos la oportunidad de conocer. Se nos instruyó y esa entidad eclesial, institucional o tal vez incluso iglesia independiente, pero que tiene ya de por sí una corriente doctrinal asumida, estas iglesias obedecen a un cuerpo doctrinal que aprendieron, que recibieron, que está aceptado como verdad en la historia de su propia congregación y en la historia anterior. Un pequeño estudio, somero estudio, de cada corriente doctrinal en cuanto a sus criterios de enseñanza. En términos teológicos se dice de catequesis, es decir, de la enseñanza. Nos vamos a dar cuenta que hay tantas formas, tantas metodologías, tantos modos de enseñar, tantos argumentos, tantos temas y principios y hasta fundamentos de fe como instituciones hay en el mundo. Cada una de estas corrientes se asumen como que son los que verdaderamente obedecen sin equívoco el método y contenido básico primigenio de la fe desde el que la iglesia nació en Pentecostés. Estamos hablando de más de 2000 años hacia atrás. Estas expresiones eclesiales, estos métodos de vida, de enseñanza y de práctica, es más, de fe, de creencia, muchos
se siguen sosteniendo en el criterio de que estamos reproduciendo las formas de creer de la iglesia primitiva. Es decir, estamos tomando como base lo que originalmente la iglesia enseñó. Incluso algunos dicen que están replicando en sus conductas, en sus formas de creer, de practicar, de celebrar incluso al Señor en sus cultos, como que son los que definitivamente están reproduciendo a la iglesia primitiva. La pregunta es, ¿esto es cierto? La respuesta es un contundente no. Cada presupuesto pedagógico tiene su historia, tiene sus razones y también tiene sus intenciones. De modo que, sin poner en entredicho la honorabilidad de quienes enseñan, de quienes hemos sido instruidos también por esos que nos enseñaron, ni poner tampoco un punto de rechazo y de distanciamiento de algunos aspectos que nos parezcan un tanto ajenos a nuestra experiencia personal, sí debemos entender que deberíamos ser suficientemente valientes para atrevernos a repensar los conceptos de formación y educación en las que hemos sido educados. Si verdaderamente estamos respondiendo a la inquietud inicial del Mesías a nuestro favor en la enseñanza recibida, y si es necesario, ¿por qué no?, hacer correcciones o al menos modificaciones para que seamos cada día en lo posible más cercanos a la idea original de la enseñanza que se nos transmitió. Y por qué no definir si algunos aspectos de lo que decimos creer y que declaramos como verdades y defendemos incluso a costa de amistades y de relaciones edificantes, poniéndolo en entredicho y en riesgo la relación cristiana por conceptos de fe que probablemente nos hace falta a todos revisar, corregir y expresar de manera más saludable. ¿Qué le parece? Considere esto. Esta es una hoja al viento. Su servidor y amigo Daniel Maynez pone un servicio. Ahí abajo en los comentarios puede expresarse libremente. No hay ninguna restricción para que usted exprese su opinión. Si nos hace llegar alguna pregunta y tenemos la oportunidad de contestarlo, lo haremos con toda libertad, con todo gusto, con todo placer. E incluso si usted nos pone allí que quiere ser atendido de manera personal, lo vamos a hacer para la gloria del Señor. De nuevo, hasta la próxima hoja al viento. Dios les bendiga.